Vamos a hacer nuestra estrategia. Por lo tanto, todas las familias bendecidas centrales necesitan hacer actividades en 3 etapas conforme lo que el Padre verdadero aclaró. Sobre el Mesías tribal celestial, la primera cosa más importante es: vamos a establecer nuestra tribu, mi propia tribu. Cuando hablamos de tribu, ¿qué significa? Son las personas salvadas. Vamos a establecer 430 familias salvadas espiritualmente, primeramente en esta tierra y también en el mundo espiritual. Todavía estamos realizando libertación y bendiciendo a nuestros antepasados hasta 430 generaciones, pero mientras tanto, en esta tierra, en nuestra comunidad, podemos hacer la ceremonia del vino sagrado a través de los festivales de familia o visitando casa por casa u otra forma de organización. No importa cómo, Dios y los antepasados irán a guiarnos para escoger la mejor manera de establecer 430 familias como las personas de nuestra tribu. Ellos irán a apoyarnos. Es por eso que primero debemos hacer la ceremonia del vino sagrado y transformar a estas 430 familias salvadas espiritualmente e individualmente en su tribu. En este sentido, el primer paso es crear mi tribu. ¿Entendieron? Haga renacer a las personas salvadas, entonces podrán tornarse familias Chombo, como la Madre verdadera nos orientó. Vamos a pensar sobre esto dramáticamente y no solamente mantener el concepto antiguo. Realmente vamos a tratar de crear un nuevo concepto centrado en lo que la Madre verdadera nos ha mostrado y en lo que el Padre verdadero ya aclaró. Esta es la razón por la que el primer paso es para que todas las familias bendecidas centrales como Mesías tribal celestiales se tornen familias Chombo. ¿Y cómo podemos transformarnos en familias Chombo? Es muy simple. Tome el vino sagrado, ore y salga para dar la ceremonia del vino sagrado para las 430 familias. No como individuos, sino como familias. Si incluye niños, bebés, etc., puede tornarse 800 personas o hasta 1000 personas. No importa cuántos, vamos a contar solamente 430 familias. Entonces podremos registrarnos como familias Chombo. Esto es el primer paso. Realmente quiero pedirles para que todas las familias bendecidas de América del Sur Celestial se registren como familias Chombo hasta el 2022. ¿Esto es posible o no? Yo creo que podemos terminar ya el próximo año 2022. El principal desafío no es concluir 430 ceremonias del vino sagrado y su comunidad. Eso puede ser concluido en 1 o 2 meses. Entonces, ¿por qué establecemos el periodo de 2 años para eso? Es por causa de las familias verticales, nuestra tribu vertical. Más tarde realmente quiero explicarles cómo podemos rápidamente concluir las 430 generaciones verticales de nuestra tribu vertical por medio del seminario de Chombo. De cualquier forma, vamos a finalizar este primer paso hasta el año 2022. Entonces, como ya hemos practicado y hemos alcanzado ciertos resultados a través de las actividades de Home Group, vamos a recomenzar estas actividades de Home Group centralizados en mi tribu. Los miembros de mi tribu que todavía permanecen en el nivel de salvación individual, tenemos que guiarlos para que puedan ir para el próximo nivel de bendición, que es la bendición familiar. Esta es la razón por la que debemos colocar en práctica los componentes que ya estábamos practicando anteriormente. ¿Cuáles son? Ellos son la educación del principio divino, 1 a 1, y oikos. ¿Qué es el oikos? Oikos es la relación, construir y mantener relaciones mutuos y recíprocos. Esta relación recíproca con personas es la base común para iniciar la acción de dar y recibir. Es por eso que vamos primero a hacer la salvación espiritual y luego después implementar oikos, que significa que usted puede visitar 1 por 1 o crear actividades en la comunidad, o usted puede crear alguna organización para ayudar y apoyar a las personas en su tribu.
Basados en esta construcción de relaciones de amistad con las personas de su tribu, entonces podrá escoger a una persona y comenzar la educación del principio divino uno a uno. Después puede alcanzar 3 familias. Comenzando con estas 3 familias, usted debe enseñarlas y prepararlas con el principio divino. Entonces ellos aprenderán la verdad y perseverarán. ¡Wow! Ahora tengo la salvación espiritual individual. Ahora necesito concluir también la salvación de mi familia. A partir de ahí, ellos irán a participar de nuestra bendición tradicional. Esta es la bendición de la resurrección. De esa forma debemos guiar a 3 familias para la bendición de la resurrección, que es la bendición tradicional que realizamos en la iglesia. Después de recibir la bendición, por favor, guíeles para que completen el periodo de separación y la ceremonia de 3 días. Usted, en la posición de padre de ellos, debe guiarlos y educarlos uno por uno, contando también con el apoyo de la iglesia en ese proceso. De esa forma, esas 3 familias bendecidas se expandirán para 12, después 36, después 124 y así por delante. Finalmente, toda su tribu que ya está salvada espiritualmente podrá también tornarse una familia salvada físicamente. Todo eso puede ser alcanzado por medio de la implementación de las actividades de Home Group que ya estamos entrenando y practicando hace mucho tiempo. En ese sentido, yo estoy seguro que América del Sur ha estado desarrollándose y preparándose para completar el mesianismo tribal. Y basado en ese fundamento, hasta podemos alcanzar la restauración de la nación por la primera vez delante de los padres verdaderos. Yo creo, este es un maravilloso fundamento que ya tenemos. Vamos a desarrollar una estrategia clara, paso a paso. Entonces comenzamos a actuar. En cuanto a usted desarrollando el fundamento de 3 familias, 12 familias, etc., puede suceder que alguna de esas familias sean realmente tocados por la verdad y reconocer el valor del principio divino. Entonces ellas pueden querer ir por el camino del mesianismo tribal también. ¿Por qué no? Incentívelas a dar testimonio y encorájelas para realizar ceremonia del vino sagrado para las personas y crear también sus propias tribus. Hasta nuestra 3ª generación, que son nuestros nietos espirituales, hacen parte de nuestras 430 familias de la tribu. Este es el camino, la meta y la dirección para nuestras actividades de Home Group. Entonces, ¿hasta qué punto debemos hacer las actividades de Home Group? ¿Será que solamente debemos hacer actividades de Home Group y nada más? No. Tenemos que desarrollar hasta conseguir 36 familias centralizadas en usted. En otras palabras, si usted avanza hasta el punto de hacer el sermón dominical, aunque la familia de su tribu no participen siempre en el sermón de la iglesia familiar, usted podrá el sermón en su propia casa o en algún otro lugar, en su barrio. Claro que ni siempre las 36 familias conseguirán reunirse de una sola vez para el sermón dominical. En este punto, usted debe visitar la casa de aquellas familias de su tribu que no fueron al sermón dominical de la iglesia y hacer el sermón Hundok en sus hogares. Este es el concepto de Hundok, iglesia de hogar. Esto significa que las familias Chombo deben crear su propia iglesia tribal, que son las iglesias de hogar Hundok. Entonces, ¿cuál es la conclusión y el patrón claro para establecer las iglesias de hogar Hundok? En cuanto usted está practicando la actividad de Home Group, cuando usted podrá comenzar su iglesia hogar Hundok, cuando usted tenga 36 familias de hijos y nietos espirituales que participan del sermón dominical o sermón Hundok o alguna otra forma y practicando el diezmo. Cuando 36 familias se unen a usted y practican el diezmo, usted podrá comenzar a funcionar como su propia iglesia hogar Hundok. En este punto existirán 2 iglesias. La iglesia centralizada en la familia Chombo, que es el Mesías tribal celestial victorioso, que es llamada de iglesia hogar, que básicamente tiene sermón dominical o sermón Hundok, que incluso puede ser realizado otro día de la semana, depende de la situación particular de su tribu. Es por eso que se llama iglesia de hogar Hundok. Más allá de eso, en cuanto usted está funcionando con su iglesia hogar Hundok, también existe la iglesia estadual, iglesia local, que llamamos de iglesia familiar. Tenemos muchas iglesias familiares en cada estado, región o ciudad.
tenemos un gran número de iglesias existentes. Esas no son iglesias de hogar. Las iglesias de hogar son dirigidas por familias Chombo y las iglesias familiares son dirigidas por los líderes de la iglesia, pastores, misioneros. En la práctica será la misma cosa. Los líderes de la iglesia y las familias Chombo necesitan tener las mismas habilidades de lideranza. Eso significa que como Mesías tribal celestiales y familias Chombo, usted necesita ser el mejor líder de una iglesia de hogar. Este es el camino que tenemos que seguir. Yo no sé hasta qué nivel usted ya avanzó dentro de esos 3 niveles. Muchos de ustedes ya pasaron por este primer paso y se convirtieron en familias Chombo. Tal vez ustedes ya tengan más de 430 familias salvadas espiritualmente, como su tribu. Yo escuché que algunos de ustedes ya tienen más de 36 familias de hijos espirituales. En este caso, usted necesita inmediatamente hacer un informe y organizar el inicio de su propia iglesia de hogar Jundok. Yo pienso que eso está muy claro. Después, ¿qué debe ser hecho? Por la sede continental, la sede subregional y sede nacional y sede estadual. Debe crear una clara estructura de 2 alas para la iglesia de hogar Jundok. Existe una teoría dentro del cristianismo que se direcciona a crear mega iglesias. Estas mega iglesias consisten de una clara estructura llamada 2 alas. Una ala es el grupo grande y la otra ala son los pequeños grupos. Cuando una iglesia grande es capaz de desarrollar pequeños grupos esparramados e independientes, permitiéndoles trabajar por ellos mismos, no siendo controlados por el grupo grande, esto será el equilibrio entre el grupo grande y el grupo pequeño. Si conseguimos crear y mantener este tipo de equilibrio entre los 2 grupos, esto será un importante elemento para tener éxito como una mega iglesia. Esta es la teoría de las 2 alas. Espero que esto es algo principal que debemos adaptar para alcanzar la victoria y nuestra responsabilidad. Todos los miembros pertenecen a la iglesia familiar, por ejemplo, iglesia de San Pablo, iglesia de Santa Cruz. Estas serán las iglesias familiares de San Pablo, Santa Cruz, donde todos los miembros pertenecen. Como ya expliqué anteriormente, cada familia Chombo establecerá su propia iglesia hogar Jundok, donde usted podrá dar el sermón dominical en su propio hogar con un grupo pequeño. ¿Qué más las iglesias hogar Jundok harán? Podrán crear movimientos para la familia verdadera, actividades para las familias, proyectos sociales y muchas otras cosas que sean capaces de construir buenas relaciones con sus vecinos y su comunidad. Entonces usted podrá colocar oikos en práctica y aproximarse de las personas de su tribu que ya son personas salvadas espiritualmente. Primero usted debe organizar y construir buenas relaciones a través de oikos y después enseñarles el principio divino a través de 1 a 1. Estas cosas ocurrirán en el ámbito de la iglesia de hogar, Jundok. Las familias Chombo serán capaces de pastorear sus tribus a través del sermón dominical en sus propias casas o sermón Jundok en la casa de sus hijos espirituales. En conclusión, déjeles saber que existe un sermón dominical y guíenlos para que ellos den el diezmo. Cuando tenga 36 o más familias practicando el diezmo, usted se convertirá en un líder de la iglesia de hogar Jundok. Antes de eso, usted estará dirigiendo su home group como una familia Chombo. Esta es la razón por la cual usted como familia Chombo debe hacer actividades en 2 niveles. El primero, actividad de home group, que tiene como propósito alcanzar las 36 familias bendecidas para establecer la iglesia hogar Jundok que tiene patrón de familias que ofrecen el diezmo. Por otro lado, ¿qué debe suceder en el ámbito de la iglesia familia local? La iglesia de hogar tendrá sermón dominical, pero no todos los domingos del mes. Una vez por mes, todas las familias Chombo pueden llevar sus familias bendecidas para el sermón de la iglesia familiar, que es la iglesia local. ¿Y qué cosas las iglesias locales deben hacer una vez al mes o una vez a cada 2 meses? Las iglesias locales deben hacer un festival de familias, como Centro Cultural Hyoyong, un sermón dominical grande donde todas las familias Chombo pueden llevar a las personas de su propia tribu. ¿Y cuántas personas vendrán?
Si las familias Chombo tienen suceso, éxito en la iglesia hogar Hundok, podrán venir centenas o hasta millares de personas. Puede suceder que no quepan en la iglesia. En este caso, ¿por qué el líder de la iglesia familiar una vez por mes no podría siquiera organizar un evento grande en un estadio? Tal vez en el mayor estadio de su área. A través de mantener constantemente este tipo de festivales, dentro de algunos años creo que su comunidad podrá finalmente ser restaurada. Este es el camino para restaurar nuestras comunidades en nuestras áreas de misión. La iglesia familiar irá a organizar festivales de la familia Giollón Cultural. Al mismo tiempo, la iglesia familiar, como grupo grande, será responsable por organizar seminarios para dar continuidad a la educación de los nuevos miembros después de pasar por la educación del principio divino 1:1. En este caso, la iglesia local debe mantener una programación de seminarios constantemente o algún curso sólido de educación a fin de desarrollar la vida de fe de aquellas personas que decidieron seguir por el camino del principio divino como familias bendecidas. También la iglesia de hogar, los Mesías Tribal Celestiales pueden hacer ceremonias del vino, pero en el segundo nivel o en el nivel de bendición de resurrección, que es el nivel de bendición familiar, deberá ser conducida, centralizada en la iglesia familiar local. Entonces la iglesia de la familia necesita estar pronta para realizar ceremonia de bendición de acuerdo con la demanda de los Mesías Tribal Celestiales. Más allá de esto, la iglesia familiar debe desarrollar muchas maneras para apoyar las actividades de las iglesias Hogar Hundok. Por eso, cada Mesías Tribal Celestial tiene como foco establecer su iglesia Hogar Hundok. Así es nuestra estrategia de actividad en América del Sur Celestial. Vamos a hacer una conclusión. Como familias bendecidas centrales y Mesías Tribal Celestiales, ¿qué debemos hacer primero? Debemos tornarnos familias Chombo por medio de dar ceremonias del vino sagrado y establecer nuestra tribu de 430 familias salvadas espiritualmente. Después de eso, tenemos que establecer nuestras actividades de home group a través de oikos y 1:1. De esa forma podemos conseguir las 36 familias que participen del sermón dominical y que practican el diezmo. Y finalmente con esas 36 familias vamos a inaugurar y conducir nuestra iglesia Hogar Hundok. Una vez que consiga hacer funcionar bien su iglesia Hogar Hundok, usted será un verdadero Mesías tribal celestial, habiendo cumplido su mesianismo tribal. Por esta razón vamos a tornarnos familias Chombo. ¿Por qué? Porque necesitamos recibir la montaña de tesoros de Dios para nosotros mismos y también para transmitirlos a nuestra tribu. Finalmente, cuando seamos capaces de desarrollar nuestra tribu a través de las iglesias Hogar Hundok, esto será el acto final, la conclusión y el inicio del reino de los cielos en la tierra y en el mundo espiritual. Entonces, familias bendecidas de América del Sur Celestial, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde tenemos que ir? Yo compartí con ustedes cómo debemos hacer eso, cómo podemos cumplir. Vamos a tornarnos más fuertes y determinados para seguir este camino. Entonces finalmente podremos alcanzar los resultados y ofrecerlos para nuestros amados Padres Celestiales y los Padres verdaderos. Muchas gracias.